¿Qué pasó, bro? ¿Estamos listos? Sí, papi, todo listo, todo listo. Bueno, empezamos entonces. 3, 2, 2, 1. 1. Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos al octavo episodio de 2H, un Papa, Papa. Mi nombre es Ricardo Urdaneta mi nombre es Rafael Ordaneta. y somos Dos Hermanos, un podcast, octavo episodio. Ok, aquí trayéndoles una semana más un poquito de temitas interesantes y hoy que estamos siguiendo más por la línea de las teorías conspirativas, pero ya más algo verificado, entre comillas. Sí, un tema que ya muchos conocemos, muchos estamos al día con esto y bueno, hablando de estas teorías conspirativas, sabemos que hay uno de los 6 microestados de Europa que pertenece a la ciudad de Roma, que es la ciudad del Vaticano, Rafa. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre este tema de la Ciudad del Vaticano, sobre cómo el Vaticano oculta tantos secretos, cómo la Iglesia ha bajado tanto, como el interés, las personas han bajado mucho el interés en la parte En religiosa la parte religiosa hoy en durante día. estos últimos años. Sí, estos últimos años se ha visto muy afectada la creencia sobre la religión. O sea, ha habido una disminución en cuanto a los escándalos que ha sufrido la iglesia por parte de muchos pederastas y abuso sexual, tráfico de personas. Y bueno, la misma línea que conversábamos en los capítulos anteriores. Bueno, este octavo episodio traemos un poco de lo que son los secretos del Vaticano. Entonces, sabemos que la ciudad del Vaticano pertenece a la ciudad de Roma, está dentro de la ciudad de Roma, es uno de los 6 microestados de Europa y tiene una superficie, o bueno, un radio, un kilómetro de solamente 0.44 kilómetros cuadrados. Bueno, de hecho, solamente la sede como tal del Vaticano y la Plaza de San Pedro ocupan el 20% del territorio en general. Así que bueno, es una ciudad súper pequeña, bueno, es independiente, una ciudad independiente firmada en el Pacto de Letrán. Independiente entre comillas. Bueno, pero es lo que nos dice en la información. En 1929 pasó a ser un estado independiente. Así que bueno, los secretos del Vaticano, sabemos que existen muchos encubrimientos, muchas teorías, muchas teorías que fueron verdades, escándalos por parte de la Iglesia Católica, o bueno, el máximo exponente de la Iglesia Católica, que es el Vaticano, que es donde están todos, bueno, los papas, donde han ocurrido tantas cosas que hoy en día todavía siguen siendo un secreto para muchos de nosotros. Bueno, primero que todo, y voy a hacer un punto y aparte aquí, se prepararon su café, se prepararon su té, se prepararon su mate, ya tienen su Coca-Cola bien fría. Podemos empezar o podemos seguir. Ahora sí podemos seguir. Entonces, otra cosa, bueno, no van a ver más a mi taza de Rick and Morty porque Sufrió un trágico accidente. un trágico accidente y bueno, F por la taza, así que... F por la taza. Muy bien. Yo creo que todo esto, o el público le empezó a tomar interés a todo esto del tema de los secretos del Vaticano y las mentiras, todas estas cosas que escondía para poder mantenerse en el momento en el que empezaron a hacerse populares los libros de Dan Brown, Fortaleza Digital, Ángeles y Demonios, el Código Da Vinci, que fue uno de los más sonados y donde podemos seguir las aventuras de Robert Landon, donde él precisamente investiga muchas cosas sobre, bueno, en el Código Da Vinci podemos ver cómo él supuestamente busca la descendiente viva de Jesucristo, o la sangre de Cristo, que es de lo que trata el libro como tal, cuando él persigue el Santo Grial, que según su investigación dentro del libro y dentro de la fantasía del libro, él descubre que el Santo Grial no es como tal un cáliz, sino Santo Grial significa la sangre de Cristo. Entonces por ahí se dividen digamos, aventuras, por decirlo así, de este investigador en este libro. Bueno, profesor, porque era un profesor y lo escogieron para que ayudara en la investigación de unos asesinatos. Bueno, así que bueno, todo este tema de la iglesia parte y surge en estos últimos días donde tenemos tanto acceso a las tecnologías y tanto acceso a las redes sociales y que nada en estos momentos está oculto. O sea, oculto dentro del sentido en que las noticias vuelan cuando hay un escándalo o cuando sucede algo, y más cuando está vinculado con la Iglesia Católica o con algo de poder, algún personaje de poder, algún político o algún artista. Son temas que encienden las redes sociales de una manera como pólvora y fuego. O sea, eso Sí. chispea y empiezan a rodar todas las noticias referentes a estos políticos o a estos representantes de la Iglesia. Entonces ha tomado una forma de verse, ¿cómo decirlo? Se ha visto muy manchada
la imagen de la Iglesia Católica en los últimos días por todos los escándalos que han surgido. Yo creo que eso viene también de parte o sea, a raíz de eso y por lo que ha generado es como esa falta de respeto, porque ya no existe ese, o ya no se ve tanto, no voy a decir que no existe, porque sí hay muchas personas que todavía creen fielmente en la Iglesia Católica y que se guían bajo sus normas o bajo sus reglas. Y bueno, yo creo que ya, más que todo, las nuevas generaciones cada vez tienen menos ese respeto, cada vez tienen menos a seguir esa parte religiosa. Cada vez como que cada persona empieza como siendo libre y después como que termina escogiendo su camino y bueno, hay unos que eligen creer de la iglesia y otros que no No, y al haber tanta información, al tener tantos canales de información en el mundo del internet, en las redes sociales, cualquier escándalo que salga y cualquier cosa que tenga que ver con la iglesia, que es algo tan importante o que fue tan importante y que llame tanto la atención, pues siempre va a salir remarcado. exactamente. Entonces, perdón. Entonces, uno de estos sucesos más importantes dentro de la Iglesia Católica o dentro del Vaticano es la famosa biblioteca, que es donde se ocultan y se guardan todos los documentos importantísimos, inclusive, bueno, quienes escribieron la Biblia, toda la descendencia de los papas, todo el encubrimiento de pederastas, están las cartas de los nazis, están cartas de los mafiosos de la mafia italiana. Hay demasiada información dentro de esa biblioteca. Y esa biblioteca tiene una peculiaridad de que no está abierta a todo el público. Primero, para tú tener acceso a la biblioteca o a los documentos que ellos quieren que tú veas, porque obviamente no te van a dar acceso total a No, todo ese yo tipo de creo que documentos. nadie tiene acceso libre, o sea, tendrá si acaso el Papa y unos que otros Cardenales. cardenales o personas que estén a cargo de la biblioteca en específico. Pero todos esos temas o esos documentos importantísimos dentro de la biblioteca del Vaticano, eh, los historiadores, los investigadores y todas las personas que están pendientes de sacar la información de esos documentos, primero que es una bóveda, tampoco es que es un local allí donde está una biblioteca y listo, o sea, puedes entrar y ya mostrar un carnet y bueno, me voy a llevar este libro y tal. No, o sea, no es así, es una burocracia inclusive. Entonces, para tú tener acceso a ciertos documentos, primero tienen que tener más de 75 años de antigüedad esos documentos. O sea, los documentos nuevos, que no tengan obviamente 75 años Los de que no cumplan antigüedad. con ese requisito. Imagínate que están cubriendo 75 años de documentos a los cuales tú hoy en día no puedes No acceder. puedes. Entonces, primero eso, la burocracia para tú poder entrar como investigador, como historiador y todo eso. Es un proceso que te lleva yo creo que más de un año en lograr que te den acceso a la biblioteca. Sí, Segundo, porque tienen una cantidad de trámites burocráticos que te exigen que envíes una carta con tu foto, con tus huellas, con antecedentes, para ver quién eres, para ver si eres apto para revisar ese tipo de documentos, si la rama que tú investigas es la que tiene que ver con ese tipo de documentos, y entonces tiene que firmarlo el recepcionista, luego tiene que firmarlo el cura que está así, después el cardenal, después el papa y así. O sea, entonces filtro por filtro por filtro por filtro se vuelve una burocracia. Entonces, 75 años de antigüedad de los documentos que tienes acceso. Nada más 3 documentos diarios. O sea, si tú te pones a pensar un poco, ¿cada cuánto es el diario? O sea, tú como historiador o investigador no vas a tener acceso diariamente a la biblioteca. Obviamente es una sola vez cada, qué sé yo, 3 meses, porque la fila y la gente que está esperando para poder leer alguno de esos documentos que ellos te quieran prestar inclusive, porque o sea, pueden decirte, no, si te vamos a prestar un pedazo de la Biblia original que firmó Jesucristo cuando, bueno, claro, eso contando exactamente, que o sean sea, los que sean documentos los que documentos, ellos quieren mostrarte. exacto, entonces pueden ser, no, sí, esta es, y obviamente a lo mejor no es, a lo mejor sí es, o sea, ya depende, pero tanto secreto, tanto ocultismo, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, Ahí es donde tú te empiezas a cuestionar y a decir, ok, ¿por qué tanto guardar tanta información importante que bueno, o sea, es que estas teorías también parten de que si se llegan a filtrar algún tipo de documentación, la religión va a perder toda la credibilidad que ha tenido en el mundo. que le queda. La poca credibilidad que le queda. Exactamente. Entonces, todo esto, este tema burocrático y estos secretos que se guardan allí tienen algunas historias. Exacto. O sea, quería acotar también que por lo menos los que vieron la película del Código Da Vinci o de Ángeles y Demonios,
también los que leyeron el libro, se pueden hacer una idea o una imagen mental de cómo es esa biblioteca del Vaticano, porque en el libro, el escritor Dan Brown, que hizo una muy buena investigación para escribir esos libros, te retrata muy bien cómo es la parte como para entrar, más o menos cómo es por dentro, tienen filtros de oxígeno, filtros, muchas cosas, porque obviamente, así como tienen documentos que pueden perfectamente soportar el clima de hoy en día, tienen documentos que están escritos en papiro o que están escritos en material sumamente delicado que al mínimo contacto con cualquier agua o oxígeno en muchas cantidades ya se pueden empezar a deteriorar y se pueden empezar a dañar. Entonces es algo que está muy, muy, muy bien cuidado. Cabe mencionar que la Biblioteca del Vaticano tiene 85 kilómetros cuadrados. O sea, es una cantidad bastante, bueno, 85 kilómetros cuadrados no me da con el tema Del tamaño del tamaño, o sea, pero es más grande la biblioteca subterránea que el tamaño de la superficie del Vaticano. O Exacto, sea, la superficie del Vaticano como tal. Nada más o sea, podemos hacernos una idea de qué tanto hay y no hay ahí. Eso suponiendo que esa información sea 100% real. exactamente. Así que bueno, los temas del Vaticano se conoce que también existen documentos donde los nazis hubo encubrimiento de parte de la Iglesia Católica cuando la Segunda Guerra Mundial, los nazis que se fueron, o sea, o vinieron acá a Sudamérica, escapando de la guerra, escapando de la justicia que conllevaba el finalizar la Segunda Guerra Mundial y todo lo que se iban a enfrentar posguerra, hubo encubrimiento de parte de la Iglesia Católica con el tema del dinero. Obviamente, en tiempos de guerra, el dinero prácticamente es lo que le sobra al ejército en este caso. Entonces, Exactamente. para que los nazis se fueran pudieran llegar como una jubilación acá a Sudamérica o escapando de la posguerra, pasaron un filtro o sea, pasaron dinero a la Iglesia Católica para que les lavara esa plata y posteriormente ellos se le iban a mandar acá a algún banco de Sudamérica donde ellos iban a poder recibir ese dinero, los generales, algunos soldados del partido nazi. Y bueno, y hablando de lavar plata, también se sabe, ya es algo sabido, ya es una investigación que lleva muchísimos años realizándose, de que la mafia italiana, hay muchas iglesias dentro de Italia que están vinculadas a la mafia italiana y a cómo con la mafia italiana se dedicaban a lavar el dinero que las mafias robaban, supuestamente que eran parte de los diezmos, que eran parte de las colaboraciones a la iglesia, y más aún se sabe que la iglesia utilizó gran parte de ese dinero o gran parte de los que eran también presupuesto supuestamente para los niños pobres, que es parte del presupuesto del Vaticano. Muchos de esos fondos, tanto de la mafia como los presupuestos para los niños pobres, que supuestamente es de lo que se llena la iglesia, que ellos ayudan y esto y aquello, lo utilizaron para comprar bienes inmuebles personales, de arzobispo, de cura, compraron casas, compraron apartamentos, compraron O sea, vehículos. sí. Y para un dato un poquito más curioso, muchos de los impuestos que nosotros pagamos al Estado como ciudadanos normales, al Estado en cualquier tipo de transacción que tú hagas, mucho de ese dinero, aunque no lo creas, va al Vaticano. Esos impuestos, hay una regulación allí en cuanto a los estados, donde le tienes que pasar un dinero al Vaticano de acuerdo a las transacciones que se hagan dentro de algún territorio donde tenga algún vínculo con la iglesia. Exacto, eso iba a decir, o sea, es con los territorios o con los países que tienen vínculos con la iglesia. Por lo general, gran parte de Latinoamérica tiene vínculos con la iglesia, por ende, los que vivimos en Latinoamérica tenemos ese gasto adicional en cuanto a impuestos. Sí, es un gasto impuesto que va a esta organización mundial que lleva también un control súper importante dentro de la sociedad. Entonces, aquí partimos con el tema de la controversia. ¿Por qué todo este encubrimiento de documentación? ¿Por qué encubrimiento de pederastas? Inclusive, hace poco había una noticia donde hay una organización de la Iglesia Católica en Nueva York donde se declaró en bancarrota para no pagar o subsanar en los juicios a pederastas o arzobispos, cardenales que hayan tenido Denuncias por pederastía. Entonces, todo este tipo de cosas que van sucediendo, que van saliendo a la luz, va uno perdiéndole la fe a la iglesia. Claro, esos son el tipo de cosas que tú ves y de repente dices, ¿por qué haces esto? ¿Por qué pasa? ¿Cómo una asociación de la iglesia se va a declarar en bancarrota? Y eso porque por responder a acusaciones de pederastia.
O sea, si te están haciendo pagar por acusaciones de pederastia, entonces es porque las efectivamente se están llevando a cabo. Exactamente. Entonces Entonces, y no tienes cómo justificar esos actos. y no quieres subsanar a las víctimas, no quieres indemnizar a las víctimas por este tipo de casos. Entonces, ahí es un movimiento que también últimamente, como lo dijimos al principio, ha perdido mucha fe. Nosotros, cabe mencionar, nosotros totalmente, digamos, O sea, como lo hemos dicho en los primeros capítulos, tenemos una posición distinta. No, no es que queremos faltarle respeto a nadie, sino que es información que manejamos, que está en Internet, que se maneja en Internet, que no estamos inventando nada. Cualquier cosa que ustedes quieran verificar, lo como, pueden ver en Internet. En cualquiera de las fuentes les va a salir allí. exacto, como lo habíamos dicho, o sea, cada uno de los episodios que nosotros realizamos tiene una investigación previa y esa investigación, pues nosotros nos documentamos por parte de las redes sociales, hacemos documentación por internet, hay videos, entrevistas, reseñas, documentales, etcétera, que todo eso es información de la cual nosotros vamos sacando para cada tema. Y es que muchos de los temas que nosotros sacamos acá, por ejemplo, el tema de la bancarrota en Nueva York, de la organización esta que se encargaba de financiar a esas iglesias dentro de Nueva York, fue lo que nos dio el pie para hacer este capítulo. Entonces, de ahí nosotros vamos partiendo con estos temas. Entonces, no es que nos inventemos. Ahora, yo primero me considero agnóstico, una persona agnóstica, no tengo una creencia de un todopoderoso, simplemente es mi religión o mi creencia, no estoy O sea, diciendo ¿crees que puede haber o sea, cuando eres agnóstico, crees que puede haber quizás una fuerza creadora, pero no crees en nada en general? O sea, claro, hasta que lo veas, básicamente un ver para creer. exactamente. Entonces, simplemente hasta que no lo vea, no lo crea. O sea, ya esto es personal, yo respeto la tuya, no es que no estemos directamente diciendo, no, salte de la iglesia, está mal, no, o sea, simplemente es lo que nosotros manejamos la información de la iglesia Yo católica. creo que es algo que se ha llevado a cabo y ha sido culpa de la iglesia. Todo esto, cada vez pierden más creyentes, cada vez las nuevas generaciones tienen menos que ver con la iglesia y cada información que les llega a la iglesia, a las nuevas generaciones, es en cuanto a cosas malas. A Sí. cosas malas que han hecho, a cosas malas que han pasado, a cosas malas que salieron a la luz de la nada y entonces pues la gente empieza a perder la fe, la gente empieza a perder las ganas de seguir acudiendo a las iglesias, la gente ya, o sea, en muchos países también se ha dejado de enseñar en la enseñanza básica el tema de la religión como tal, entonces, claro, cada vez va perdiendo más fuerza y entonces lo que tú recibes, o por lo menos la mayor cantidad de información que recibes por parte de la iglesia, es información negativa, es información mala. Entonces, ¿cómo tú o cómo las nuevas generaciones se basan en En esto creer. para poder seguir creyendo en estas organizaciones? Porque más allá de lo que sea o de lo que haya querido pintar en algún momento, la iglesia no es más que eso, es una organización que se ha Exactamente. dedicado a tener el control de la sociedad en gran parte de la historia y en ciertos puntos específicos y estratégicos, que también inteligentes son, bastante. Exactamente. Así que encubrir pederastías, encubrir mafias, encubrir nazis. Bueno, dentro de esta biblioteca del Vaticano, también existe que uno de los secretos más resguardados es de los juicios que se le van a hacer a los caballeros templarios en la época de la Inquisición. Entonces, hay muchas cosas, hay cartas de Abraham Lincoln, hay cartas de Hitler, hay cartas de Mozart, hay cartas de Miguel Ángel. O sea, es un tesoro que se guarda allí dentro de la Pero biblioteca. eso contando que la época de la Inquisición en la iglesia, la Inquisición española, esa fue la época más negra de la De la iglesia. iglesia. La época más Exactamente. negra cuando cometieron más asesinatos, o sea, hicieron, prácticamente en ese momento la iglesia tenía el poder de hacer y decir lo que le diera la real gana, Sí, como los gobiernos totalitarios. tal cual. O sea, piensa como yo o piensas lo que yo quiero que pienses y listo. O O sea, sí, piensas, o piensas como yo, no estás conmigo, así de exacto. Y simple. simplemente no puedes pensar distinto porque, nada, Y si piensas distinto y no estás conmigo, entonces eres mi enemigo. Y si eres mi enemigo, pues entonces ya no. te dan chuleta. Chao, cheo. Chao, cheo contigo. Así que bueno, el tema de la Iglesia Católica es un tema igual bastante extenso. Nosotros hemos querido abordar un poco dentro de lo que es lo que se conoce o lo que ciertamente está por encima de todo ese ocultismo. O sea, hay muchas cosas y mucha información dentro del tema de los secretos del Vaticano. Y sería un tema bastante interesante a profundidad porque hay papas que han cometido actos atroces a la humanidad
y papas que se han robado el tesoro, papas que han subastado el tesoro de la iglesia. O sea, son cosas que inimaginables que han hecho la iglesia católica, o por lo menos los santos pontífices de la iglesia. Sí, todo por beneficio propio, que es lo que termina siendo peor y lo que termina siendo más hipócrita de su parte en cuanto a lo que predican. Si Mm. estamos claros de lo que ellos hacen. Ahora, quisiéramos también que nos des tu opinión. Escríbenos en la caja de comentarios qué son el tipo, o sea, cuáles son los secretos que tú crees que guarda el Vaticano, cuáles son los secretos que tú crees que puedes encontrar dentro de la biblioteca del Vaticano y cómo es tu relación con la iglesia hoy en O día. la religión, O tu religión, o sea, claro. en qué religión te vas ahí, si crees, o si no eres religioso, si eres ateo, si eres agnóstico, hacia quién te estás inclinando. Porque como lo dijimos, algo que nos llama la atención, que las nuevas generaciones cada vez son menos creyentes. Nosotros, Exactamente. al igual que me imagino que muchos de ustedes crecimos en una Una sociedad familia católica, católica cristiana. católica cristiana, que toda la vida de hacer la comunión a los 9 años, de hacer la confirmación a los 16, Que si no haces de, la confirmación no te casas. exacto, que si no haces la confirmación no te casas, y bueno, Entonces, todas esas imposiciones que no te dan la libertad a ti como ser humano de decidir por lo que tú quieres. exactamente. Nosotros ya obviamente con una, con, o Una sea, cierta edad. con una cierta edad más racional, más pensante, más con un pensamiento un poco más individual sobre lo que nosotros queremos para nosotros, pues ya nosotros tenemos nuestra postura. ¿Cuál sería Exactamente. la tuya? Es algo que nos interesa saber. ¿Y cuáles son los secretos que crees que oculta el Vaticano? Escríbenos en la caja de comentarios para saber qué Para opinas saber qué de es lo que eso. opinas de eso. Y bueno, también saber si lo que dicen las investigaciones es cierto. De que si se llegase a filtrar toda la información del Vaticano, podría desatar una catástrofe, un apocalipsis en términos religiosos dentro del mundo. Pero lo que se entiende es que sería ciertamente el fin como de la Iglesia Católica como la conocemos. El fin porque se estima y se cree que muchos de los secretos que guardan, como ya lo dijimos anteriormente, son incluso más negativos para ellos de lo que ya sabemos. Cada Exacto. vez puede ser peor. Mientras más conozcamos, quizás sea peor. Entonces, aquí nuestro octavo episodio de Dos Hermanos, un podcast, Secretos del Vaticano, muy superficialmente. Para el próximo capítulo tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. Hay bueno, Mira, una gran sorpresa. dos capítulos seguidos. Dos Dos capítulos seguidos capítulos donde va a haber seguidos una gran bastante sorpresa interesantes. para nuestros hermanos del podcast, para que estén pendientes y bueno, te saben, denle like, compártanlo, háganlo llegar a muchas más personas, que eso nos va llenando de ilusión. Esta semana pues hemos llegado también a una cantidad de suscriptores igual avanzada, no nos hemos estancado, que eso nos llena de orgullo. O sea, cada vez esta comunidad crece más, cada vez esta comunidad se extiende aún más. Estamos también en Instagram, en la comunidad de Instagram cada vez está creciendo muchísimo. Y en este episodio queremos hacer una mención especial a nuestra comunidad en Discord, Discord, que sí. en Discord es una de las comunidades más activas que tenemos y que nos ayudaron mucho con este episodio, ya que, bueno, hicieron compartimos como una lluvia de ideas con ellos y, bueno, de ahí salió este episodio, van a salir dos episodios más que ya los tenemos pautados para episodios próximos. Y bueno, vamos a hacer una mención de las personas de las que conversamos en Discord y las vamos a poner al final del video como un saludo. Así es. Así que bueno, si te quieres unir a este grupo de Discord, el enlace te lo dejamos en la descripción. Puedes ingresar, es totalmente gratuito. Y también tenemos pensado, ya tenemos dos personas que se han suscrito a nuestro Patreon, pero es un proyecto que lo tenemos más allá. Son dos amigos que se han suscrito a Patreon. No vamos a lanzar todavía esa plataforma porque de verdad queremos solicitar. Queremos que sea como más interactivo para las personas que nos están viendo. O sea, las personas que no son más fieles seguidores o que tienen más tiempo que al momento en que nosotros estamos sacando el video, lo que queremos hacer es compartir en vivo esta experiencia. Como ya lo habíamos hablado, quizás podría ser por Twitch. Bueno, decimos que lo vamos a hacer por Patreon. Y esa experiencia en vivo de compartir con nosotros el momento o la exclusividad de los videos. Es decir, puedes tener la exclusividad del momento de grabar en vivo y vernos en vivo al momento de que estemos grabando, o si no, vas a tener como un early access a cada episodio
donde lo vas a tener quizás un poco más temprano de la hora tradicional, que siempre lo sacamos entre las 8 y las 9 de la noche. Para las personas que estén en Patreon lo vamos a sacar a las 7, quizás un poco al mediodía. Ahí lo vamos a ver dependiendo de las personas que estén en Patreon y a la hora que más les convenga, obviamente. Exactamente. Porque el contenido es para esas personas. Es un De todas contenido maneras, exclusivo. van a tener, por lo menos hasta ahora lo que tenemos es el Early Access y el contenido exclusivo a la hora de hacer los en vivo. Y algunos en vivo con ellos compartiendo algo se nos va a ocurrir para interactuar mucho más con las personas que están allí. Ahora, si quieres sugerirnos algo, lo puedes hacer tanto en la caja de comentarios aquí en YouTube o en nuestra comunidad en Discord, que como dijimos, es una comunidad que por ahí nos pueden hacer. Tenemos un canal para sugerencias, tenemos un canal de memes, tenemos un canal de bloopers, tenemos un chat general. Como ya les dije, con una comunidad bastante activa y que siempre está para todo y muy positiva hasta ahora. Así que bueno, este es el 8º episodio de Dos Hermanos, un podcast. Me despido. Yo soy Ricardo Andrés Urdaneta. Yo soy Rafael Urdaneta y hasta luego. Chao.